El ritmo sistemático de la lógica, de la narrativa que estoy haciendo, partirá del momento de la fetichización o clausura de la totalidad o el sistema político vigente dominador. Comienza así el momento negativo por excelencia, cuando una comunidad política escindida, un pueblo, despertará del sueño ingenuo de haberse habituado a sobrevivir en la esclavitud. La subjetividad colectiva del pueblo como pueblo, ese momento propiamente mesiánico. Yo me voy a inspirar mucho en este tomo tercero en Walter Benjamin. Es un filósofo hoy de moda, pero de una moda teórica, mientras que yo lo voy a tomar en concreto, cómo lo entiende el pueblo hoy. Entonces, la subjetividad colectiva del pueblo es el momento propiamente mesiánico en el vocabulario de Walter Benjamin, porque algunos me criticarán, usted también está con el mesianismo tropical, que de un autor de derecha mexicana muy importante. No lo voy a nombrar porque esto es público, entonces, pero ustedes saben quién lo ha dicho, si están enterados del diario, y si no leen el diario, pues no entienden nada de lo que estoy hablando, porque hay que estar en México para entender lo que yo digo, pero algunos están en la biblioteca, y no en México, como ratas, pero de bibliotecas. No las ratas que salen de un barco para pasar a otra. Ese momento mesiánico, por último, frecuentemente también de un resto, voy a hablar del resto. El resto es un grupo pequeño, que son los dirigentes sociales de cada movimiento social, las feministas, pero que salen a la calle y actúan en favor, los obreros que salen y hacen una huelga, los campesinos que se organizan como campesinos y piden que les den pues, los fertilizantes, los indígenas que se organizan como los zapatistas, es decir, hay un 5%, no mucho más, de la gente que participa en los movimientos y son los dirigentes, los cuales son líderes también. El liderazgo no es de un presidente, es de miles de personas que tienen un juicio de la comunidad, que están luchando por la justicia. Y eso habría que generalizarlo. Todos nosotros tendríamos que ser líderes. Y el no serlo es no ser filósofo. El filósofo debe serlo. Por eso entonces, dice Fidel Castro, un pueblo es pueblo. Cuando cree en algo, son los principios que yo estoy elaborando. Cuando crea en alguien, que son los líderes, no uno solo, sino miles. Pero sobre todo cuando el pueblo crea en sí mismo. Esto lo dice la historia, me absolverá. En sí mismo el pueblo debe creer que es el sujeto de la historia. Y eso sí, es el sujeto de la historia, no más la clase obrera exclusivamente. Como pensaba la ortodoxia marxista, y en cierta manera sí, para países altamente industrializados, donde prácticamente todo el pueblo es obrero, pero un pueblo donde casi no hay obreros, porque están en la ilegalidad o la marginalidad. ¿Cuántos son obreros que reciben un salario digno, que tienen seguridad social? Son muy poquitos, y además, como son privilegiados, porque no quieren perder el puesto de trabajo, porque es muy difícil, no son hoy los líderes del movimiento político, son muchas veces los que venden productos en las calles, marginales, más
activamente políticos que los propios obreros, porque no tienen nada que perder en su pobreza tradicional, son nietos de desocupados, entonces ya están aptos para comenzar una movilización. Bien, una vez sugerido el actor comunitario, que es el pueblo, y la subjetividad singular, mesiánica, que son los líderes del proceso de la liberación política, se describe la crítica, en primer momento, la praxis efectiva y los principios normativos de esta segunda constelación. Así como en la otra, allá se hablaba de la praxis, instituciones y principios, ahora también va a haber praxis negativa, es decir, de transformación. Claro que no en el dualismo de Rosa Luxemburgo, que dice reforma o revolución. Rosa Luxemburgo. Digo, no es eso. Hay un tercer término, transformación. Se habla de la cuarta transformación. Yo hablo de transformación desde hace 20 años. Es decir, no lo digo por la actualidad, lo dije mucho antes. El reformista es el que cambia las cosas para que nada cambie. Puede decir, si no cambio algo, se me viene abajo. Entonces, hago un cambito superficial para que la gente diga, ya cambiamos. Y entonces, ya no profundiza su crítica. El revolucionario cambia todo en un día. ¡Bum! Octubre del 17, y ahora tomamos el Estado y empezamos un nuevo mundo. Y 70 años después, la gente sigue siendo consumista en la Unión Soviética. Son burgueses en nombre del socialismo real, que como lo he dicho más de una vez y lo voy a repetir, cuando cae el muro de Berlín salen corriendo para comprar un plátano que no habían comprado en toda su vida porque no llegaban los plátanos a el socialismo europeo y ruso. Consumistas. Cayó abajo en el 89 la Unión Soviética y al año siguiente eran neoliberales. ¿Qué pasó? La subjetividad era la misma. Cambiaron las estructuras, pero de paso tampoco se adhirió a ellas. Entonces, bueno, cuidado con las revoluciones instantáneas, porque una revolución exige el cambio de la subjetividad y eso se hace en decenios. Quizás al fin del siglo XXI se podrá superar el capitalismo. O en el 22, si es que hay humanidad todavía y no se vino abajo por la muerte de la vida en la tierra. Pero no es instantánea, pero es también el cambio de las estructuras objetivas, pero cambio de las subjetivas que son más difíciles. Eso sí lo ha logrado el niño que puso sus dulces y tuvo la alegría de que sus compañeritos comieran con él. Ese sí ya hizo la revolución subjetiva. Entonces, en realidad, lo que estamos viviendo en México puede ser una transformación no revolucionaria, pero tampoco reformista. Entonces, la extrema izquierda va a decir, no, pero ¿qué hace este hombre? Es una reforma secundaria, y en realidad es una reformista populista además. Y ahí está la extrema izquierda criticando lo que está pasando y no entiende nada lo que se está haciendo porque lo está pensando desde la imagen de una revolución radical e instantánea. Ahí hay que cambiar el concepto de revolución. No es eso lo que vamos a lograr en el futuro, y menos México. Estamos al lado
con 3.000 kilómetros de frontera con el imperio militarista más grande de la tierra, y vamos a hacer lo que hicieron los cubanos. Imposible. Y el que pretenda eso, está bien, siga estudiando y dentro de un siglo resucite, y sí se va a sentir cómodo y entonces va a decir, por fin logramos. Pero para llegar a eso hay que caminar mucho. Entonces, la teoría que yo propongo no es reformista, pero voy a la transformación también subjetiva y también de estructuras objetivas. No se habla del capital, se habla del neoliberalismo. Está bien, es un lenguaje más aceptable en un proceso. Entonces, si se habla de capital ya suena muy fuerte y entonces no se lograría ganar una elección. Pero hay que ganar la elección para ganar espacio y seguir mostrando las transformaciones a largo plazo más radicales. Hay que ir de a poco. Entonces, nadie me va a decir que mi política es reformista. Voy a decir, es posible. Y justifico lo que está pasando. Pero cuidado, esta misma puede transformar en reformista. Y en ese caso, lo siento, yo también me veré en la necesidad de criticarla, porque yo no apuesto a personas, sino justamente a doctrinas. Ese momento negativo es el que obsesiona a Walter Benjamin, que es un autor un tanto melancólico, que tiene siempre en el horizonte la muerte y que dice que hay que meter un freno. ¿Por qué? Porque está en medio del nazismo alemán, del cual huye en Francia y quiere pasar por España, y ahí está el franquismo, y ya desesperado se suicida. Walter Benjamin es el gran autor de la segunda constelación. Hay que leerlo ahí. No vale ni para la primera ni tampoco para la tercera. Hay autores que valen para uno de esos momentos. Emmanuel Levinas, le voy a leer después, también es, como Walter Benjamin, extraordinario para la segunda constelación y muy débil para la tercera. Y casi se expresa de la misma manera como se expresa Benjamin. En el texto este largo, 30 páginas, que ustedes van a recibir, Levinas, en su obra más clásica, un autor que murió hace años, que nació en el 1905, en el prólogo a Totalidad e Infinito. Totalidad es el sistema, infinito es la persona humana, es cada persona, que no puede entrar en un sistema porque tiene otro mundo que el mío. Y entonces yo no capto el contenido de la vida del otro. Y hay que explicar lo que es eso, porque el pobre y el oprimido y el indígena, por ejemplo, es alguien que tiene una experiencia de la vida distinta del sistema y guarda una cierta exterioridad. Pero lo interesante ahí es hablar de la totalidad. Y entonces, Levinas, en Totalidad e Infinito, que es la obra más importante, opone la ética a la política. Para él la ética es la experiencia del cara a cara. Bueno, esto un semestre me sería imposible explicarla. ¿Cómo hacer para explicarlo en un minuto? Imposible. Lean Levinas. Es un autor extraordinario. Él dice, cuando yo veo el rostro de otro, tú, ¿cómo te llamas?
John. Cuando veo el rostro de John, no es lo mismo que esta botella. De esta botella yo capto lo que es una botella que tiene agua, es un ente, dentro de mi mundo tiene sentido y la manipulo. Pero cuando enfrento a John, yo veo que tiene una cierta edad, que tiene un color del pelo, que muchas cosas. Pero lo que veo no es él. Para saber lo que eres, yo tendría que preguntarte primero quién eres. Pero para saber quién eres, me tienes que prácticamente empezar a contar tu vida. Porque eres otro mundo, no eres una cosa. Entonces el Levinas tiene un sentido muy agudo en que dice la ética no es tomar a otra persona humana como parte de mi mundo, cosa, sino que es sujeto de otro mundo. Y por lo tanto ya lo que aparece es apariencia. Pero para saber lo que es, tengo que preguntarle. Y lo que él me dice ya no es lo que aparece, sino es revelación. Otro. Ese es el tema de Husserl en la quinta meditación cartesiana en 1930, que Levinas tradujo del alemán al francés en 1930, porque Husserl dice, yo constituyo las cosas, pero al otro no las puedo constituir, pues se me escapa, porque es otro mundo y otra vida que no lo constituyo como las cosas. Esto es una mesa, esto es un libro, esto es una lámpara, esto es una pared, una puerta, pero John es alguien. El respeto al otro como otro, el saber el límite en el conocimiento del otro y el respeto de su misterio, para Levinas es la ética. Y entonces él antepone la ética, que no explico porque es todo Levinas, la pone a la política, pensando que la política es este momento fetichizado del sistema, donde en la política todos somos entes definidos dentro de un sistema y en cierta manera dominados. Entonces él dice, la política es dominación. Y entonces es crítico ante la política en nombre de la ética. Y entonces ahí yo descubrí la ontología. Me desperté del sueño ontológico y critiqué el sistema desde la alteridad de otro ser humano y especialmente desde los oprimidos, que es el más otro del sistema: la viuda, el huérfano y el pobre. En Hammurabi, hace 5.000 años, Hammurabi era un rey de Babilonia que hizo, del cual tenemos el primer código de derecho escrito de la humanidad. Pero está escrito: yo he hecho justicia no con mi mujer, sino con el otro, la viuda. Yo he hecho justicia no con mi hijo, sino con el huérfano, el otro. Yo he hecho justicia no con el rico, el pobre. Hace 3.600 años se dijo eso en Babilonia. Lean mi libro, El humanismo semita. Esto que digo está implantado en la historia universal. Yo tengo una visión de la historia universal contra la reforma educativa que se ha hecho en México, porque repite el eurocentrismo de la historia y de todas las pamplinas que enseñamos en la escuela y no le cambiamos el contenido. Entonces, Levinas levanta una ética, pero dice que la totalidad es dominación. Y eso sirve el momento 3, porque es la totalidad que se totaliza y hay que ponerle en cuestión. Pero después tiene dificultad en construir una política positiva
Porque, como dice el libro de los muertos, la primera exigencia ética es dar de comer al hambriento. ¿Por qué? Pues somos vivos, si no comemos nos morimos. Y como el criterio absoluto de la ética en la vida, dar de comer es la primera exigencia. Si yo no lo doy de comer, se muere. Y eso es ya ahora Egipto. Y entonces, yo puedo respetar al otro, el pobre y el hambriento. Sí, es la ética. Una cosa, ¿y quién le da de comer? ¿Quién produce el pan para que no tenga hambre? Para poder producir el pan hay que trabajar la tierra, hay que producir con el trigo, hay que molerlo, hay que hacer pan, hornearlo, hay que distribuir, es la económica para que deje de tener hambre. Levinas dice no al sistema, pero no elabora la tercera constelación. Entonces cada uno elabora un elemento de la política, pero no todos. Entonces soy levinasiano cuando niega la totalidad y dejo a Levinas en el camino cuando tengo que construir el sistema. Y ahí la política es esencial, porque es la manera de realizar las exigencias éticas. Y eso no es algo que se agregue a la política, sino que es la esencia de la política. Entonces hay que entender qué significa fetichización del sistema político. Es el parágrafo 30 del tomo 3, que se los voy a dar a ustedes desde la página 93 hasta la página 114 del tomo 3. Y aquí vuelvo a empezar situando el tema, teniendo como referencia lo indicado en el prólogo de este volumen sobre las tres constelaciones del proceso en todo sistema político. Al final del esquema tal se cierra sobre sí mismo y se torna una totalidad totalizada. En el lenguaje de Levinas o de Marcuse o de Marx. La totalización del sistema, no al servicio del otro, sino al servicio del propio sistema, pero en su grupo dominante, es la fetichización. ¿De dónde viene la palabra fetichización? Viene de fetizo, en portugués, fetizo. Que significa hecho. Hecho. Y entonces Marx utiliza la palabra fetichismo en la economía política con respecto al capital. Dice un texto que Marx cita, un salmo de la Biblia, porque Marx era judío y conocía muy bien el pensamiento hebreo. Y yo le he sacado jugo a eso que mis compañeros marxistas no saben. No se dan cuenta hasta qué punto las categorías fundamentales del pensamiento de Marx son judías, no cristianas, ni mahometanas, ni confucianas, son judías. Entonces el Salmo dice, han hecho, fecho, han hecho con sus manos a un Dios y luego lo adoran. Era un poco como Huitzilopochtli. Lo hacían con sus manos, lo ponían en su lugar y luego lo adoraban y hasta le ofrecían sacrificios. Algo que el hombre hace y después se sujeta a su propia obra. Y entonces él va a decir que el capital se fetichiza, porque el capital es fruto del trabajo humano
pero después creemos que el capital tiene valor en sí mismo y lo adoramos. Y entonces Marx usó la palabra fetichismo y ya no más alienación. El viejo Marx del Capital, que escribió 4 veces y a la quinta todavía la corrigió. Y yo he hecho un comentario a las 5 redacciones del Capital, que son 5 tomos. El único intelectual que ha hecho eso en el mundo. No hay ningún ruso, alemán ni norteamericano que ha hecho un comentario de las redacciones del Capital. Soy un marxista estricto, en el sentido que conozco Marx y estoy de acuerdo con Marx, pero nunca fue del Partido Comunista y siempre estuvo en contra. Y también estoy en contra de los socialistas hoy que no conocen Marx. En una revista que se llama Socialismo, hecho aquí en la facultad, un joven se ve, porque veo que no se lo conoce, me hace una crítica tremenda, ¿no? Y digo yo, bueno, por desgracia no tengo tiempo de responderle. Está llena de ortodoxias. Me echa en cara que no conozco Marx y cita a los marxistas, pero no a Marx. Por ejemplo, la gente cree que Marx escribió contra el ateísmo y eso se transformó en un dogma del partido. Yo le digo a un marxista que sepa, que me traiga el texto. No lo encuentra. Porque Marx estuvo en contra del ateísmo explícitamente. En el 44 dijo, el ateísmo, después de la negación del ser humano, no tiene más interés. O es decir, después del 44, Marx dijo, el ateísmo ya no tiene importancia si afirmamos al ser humano. Y en el 1874, Marx dice, el tonto este de Bakunin, el Blut, porque Marx se las traía y por ahí insultaba a sus contrarios, porque ya perdía la paciencia de tanta ignorancia. El tonto este de Bakunin, perdón a los anarquistas, pero yo estoy con Marx. Me quiere meter en la Internacional una asociación de ateos socialistas. Escribe la carta que cito yo en mi libro. Y él dice, el ateísmo